Bienvenidos. Les habla Gretchen Figueroa. Y quiero por este medio compartir con ustedes la palabra del Señor en una serie que he titulado Conociendo a Jesús. Porque es importante que nosotros, que hemos creído en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, querramos, anhelemos conocerle. Y la única manera que nosotros tenemos de conocer a Jesucristo es a través de la palabra. Nosotros teníamos ideas erradas acerca de Jesucristo, igual que muchos las tienen actualmente. Hay quienes piensan de Jesús como un buen hombre, un buen profeta, una buena persona. Hay otros que lo menosprecian y no lo veneran. Y hablan de él de una manera que le degrada. Y este no es el propósito de este programa. Lo que quiero es que veamos a Jesucristo en las Escrituras y dejemos que Él mismo nos hable acerca de su persona. En una ocasión, estando Jesús hablando con unos judíos, en Juan 5:39, escuchamos las palabras de Jesús diciéndole a ellos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que, sabiendo nosotros que las Escrituras dan testimonio acerca de Jesucristo, lo más sabio, si queremos conocerle, es ir a la palabra del Señor. Cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos, iba caminando hacia Emaús con un propósito muy particular: acercarse a dos hombres que iban cabizbajos y frustrados, apesadumbrados, porque su maestro había muerto. Entonces Jesús calladamente se acerca a ellos y les pregunta: ¿qué cosas son estas que hablan entre ustedes? ¿Por qué estáis tan tristes? Entonces ellos se asombran y dicen: pero eres tú el único extranjero en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado. Y claro, nosotros que estamos acá, en este lado de la historia, podemos saber que Jesucristo era la persona que mejor sabía lo que había ocurrido en aquella cruz en Jerusalén. Pero nada, Él sigue al lado de ellos. Y dice la palabra que quiero leerles en Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Esta experiencia debe haber sido tremenda. Es cierto que estos hombres en ese momento no sabían que era Jesús. Solo lo supieron cuando él partió el pan en la mesa con ellos. Pero después dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos declaraba las Escrituras? Y es que, amados, ya hemos visto que las Escrituras son las que nos dan testimonio de Jesucristo. Ellas nos hablan de Jesús. Así es que vayamos a las Escrituras. Cuando Jesús hablaba con sus discípulos sobre el Padre y Él, les dijo unas palabras bien impactantes. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús está hablando de sí mismo y de cómo Él y el Padre son uno. El que conoce a Jesús, conoce al Padre. Entonces, a medida que nosotros nos vayamos entrando en la palabra, conociendo a Jesucristo, de esa misma manera Dios se nos va revelando, Dios Padre, a través del Espíritu Santo, que abre nuestro entendimiento para que comprendamos y sepamos lo que de Él dicen las Escrituras. Por eso he querido comenzar con esta serie que se llama Conociendo a Jesús.
Sí, amado, porque nosotros somos llamados a conocer a nuestro Maestro. ¿De qué manera podemos testificar de Él, vivir para Él, agradarle a Él, obedecerle, si no le conocemos? Si solamente tenemos una idea vaga de cosas que hemos aprendido, por lo que nos enseñaron, por costumbres, por tradiciones. Hoy vamos a hablar específicamente acerca de la eternidad de Jesucristo. Sí, porque Jesús no comenzó su existencia en un pesebre en la ciudad de Belén. Allí comenzó su humanidad. Es allí donde Jesucristo es encarnado y nace de una virgen. Pero la vida de Jesucristo no está circunscrita de ese momento en adelante. La vida de Jesucristo es de antes, porque Jesús es eterno. Y vamos a ir a algunas escrituras, algunos versículos que nos van a dejar clara esta verdad. Por ejemplo, cuando Jesucristo ora antes de ir a la cruz, estando con sus discípulos, hay un momento en el que Jesucristo dice, lo tenemos en Juan 17:5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Es decir, antes de que todo fuese creado, Jesús compartía la gloria con el Padre. Jesús es eterno. La palabra del Señor nos dice también en Mateo 1:23 que el nombre de Jesucristo es Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros. Ahora, nosotros sabemos que Dios es eterno. Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin. Jesucristo es Dios con nosotros. De manera que Jesús es eterno. No tiene de principio de días ni fin de días. Vamos a ver en Apocalipsis 13:8. La palabra de Dios nos dice, hablando acerca de las personas que adoraron a la bestia, al anticristo. Dice la Biblia que la adoraron todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, nosotros sabemos que Jesucristo fue a la cruz en un momento determinado de la historia. Pero aquí se nos dice que Él es el Cordero inmolado desde el principio. Es decir, en el plan eterno de Dios, Jesucristo es el Cordero inmolado, que había de traer salvación a todo aquel que en Él creyese. La Biblia nos dice más. La Biblia, hablando acerca de Jesucristo, en Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahora, esto no nos habla solo de la eternidad de Jesucristo. Aquí podemos también ver otro atributo de Dios que tiene Cristo el Señor. Es inmutable. El Señor Jesucristo no cambia. No importa cómo pasa el tiempo, Él es el mismo. Y a medida que nosotros vamos viendo mejor a Jesús, nuestra fe y nuestra confianza en Él, nuestro Salvador, va creciendo, se va fortaleciendo, le vemos viendo mejor. Y salimos solo de esa visión histórica que tenemos de Jesús y le vamos viendo como el Dios verdadero. Ahora, quiero que vayamos un momento a Hebreos 1:2. Allí la palabra del Señor dice, hablando acerca de Jesucristo, que Dios ha hablado de muchas maneras antes, pero dice en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, el Emmanuel, el Dios con nosotros,
es también el Creador. ¿Ven, amados, cómo le vamos viendo mejor? Jesucristo es el Creador. Es inmutable. Es eterno. Job, que vivió mucho antes de Jesucristo, recibió una revelación del Señor cuando dijo las palabras: yo sé que mi Redentor vive. Jesús no había nacido, pero le había sido revelado que su Redentor estaba vivo, porque su Redentor, que es Cristo, es eterno. Y quiero terminar leyéndoles ustedes en Colosenses, en el capítulo 1, los versículos del 16 al 17, que nos hablan un poquito más acerca de Jesús. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está claro, amados. Muchos van a seguir viendo a Jesús a su manera. Pero nosotros, que podemos ir a las Escrituras, recibimos allí la revelación de Dios acerca de Jesucristo. Le hemos visto como el Eterno. Él es antes de todas las cosas. Pero también hemos visto que es inmutable y que es todopoderoso, porque también es el Creador. Así que, amados, yo espero que volvamos a encontrarnos, porque voy a seguir compartiendo con ustedes lo que la palabra del Señor nos dice acerca de Jesucristo. Y de esa manera le vamos a ir conociendo mejor. Entonces, nuestro corazón, a medida que va ampliando nuestra visión de Él, se va a sentir más agradecido. Vamos a sentir un deseo genuino de adorarle. No solo porque se nos dice o porque se nos pide, sino porque necesitamos darle nuestra alabanza y nuestra adoración, venerarle, porque estamos ante Jesucristo, Dios con nosotros. Dios les bendiga, amados. Nos volvemos a ver la semana próxima. Hasta entonces.